Sesión y voy a compartir la pantalla de la primera parte. Hoy vamos a hablar de toda esa cuestión del texto escrito. Entonces vamos a compartir. Primero vamos a hablar de todo el proceso de escritura y vamos a cerrar con ejemplos y luego vamos a hablar de todo el uso de las tecnologías, de toda lo que es la innovación curricular. No significa que no puedan participar. Cualquier pregunta la hacen en el momento que se les venga, no se queden con la pregunta. Vamos a hablar entonces de esto, ya lo trabajamos la semana pasada, lo que son todo el proceso de aprendizaje. Fundamental esta lámina, estas láminas de PowerPoint ya las tienen en su plataforma, obviamente, y fundamental pensar en esto, en lo que es el equilibrio y el desequilibrio. Van a haber momentos en ustedes, y eso nos pasa a todos cuando estudiamos, que uno dice, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? Me voy a retirar, esto está muy difícil, ¿qué hago? Bueno, ese proceso de desequilibrio que uno vive, cuando eso sucede justamente porque está uno aprendiendo, está desarrollando nuevos procesos y eso es muy bueno. Pero nosotros, como seres humanos que somos, vemos ese proceso de desequilibrio como malo. Entonces, muchos se retiran, otros dejan, se quedan un tiempo sin avanzar. Entonces, bueno, hay que estar revisando esta laminita cuando nos pase ese proceso de desequilibrio que a veces nos pone a pensar y como que no queremos seguir, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Recuerden que ustedes están en un doctorado, que aquí no es el ABC de paso a paso, pues eso ya lo conocen. Aquí lo que vamos es a afinar algunos detalles que ustedes necesitan para la tesis doctoral. Entonces, vamos a hablar del proceso de escritura académica y cómo se construye el texto escrito en el ámbito académico. No es lo mismo, no es lo mismo escribir una poesía, escribir una novela, escribir para los estudiantes, profe Dani, ¿lo escuchamos? Luego sigue Rosa. Ah, ok. Este, hay que tratar de mantener los audífonos, los audios cerrados, porfa. Que no es lo mismo entonces escribir novelas, cuentos, escribir en el tablero de los estudiantes o en la pizarra, escribir un texto para los estudiantes que escribir un texto académico. Eso es diferente. Entonces, todos los textos académicos son producciones científicas, normalmente artículos o productos de investigación de tesis, productos de investigación, en este caso, de una tesis doctoral. Primero que nada, para escribir tengo que tener un tema, tengo que tener un tópico, que es justamente lo que hemos venido haciendo. Ya el 99, 98% hoy con la profe Nicole, casi ya ella tiene ya también el tema. Nos faltarían como dos, ahora dos o tres estudiantes que en el conversatorio lo aclaramos también. Pero primero tenemos un tópico, un tema, un objeto de estudio. Tópico, tema, objeto de estudio es diferente al área de investigación. El área es amplia, el objeto de estudio es lo que ustedes van a desarrollar, es el tema, es el tópico. Mucho, lo repito mucho porque hay estudiantes que llegan ya al tercer semestre a qué sé yo, a seminario de investigación y todavía no saben identificar el tópico, el tema de estudio, el objeto de estudio. Ustedes ya lo tienen. A algunos les falta incorporar el contexto, que justamente hoy lo hacemos en el conversatorio, a los que le falte, y, y ya tendrían tema. Entonces, una vez que tengo el tema de estudio y voy a escribir un artículo, voy a escribir un ensayo o voy a escribir una tesis, como en este caso ustedes, que van a iniciar elaborando un proyecto de investigación para su tesis doctoral, lo primero que tenemos que hacer es buscar antecedentes del tema. ¿Sí? El próximo sábado les voy a dejar las tareas siguientes que tienen que desarrollar antes de llegar a competencia investigativa y ahí les hago todo un paneo de todo el proceso de nuevo.
Entonces, lo primero que uno hace es buscar antecedentes. ¿Por qué? Porque si uno va a escribir una novela, tengo que leer novelas. Si voy a escribir cuentos, pues tengo que leer cuentos. Si voy a escribir un texto académico, eh, debo tener experiencia y conocer sobre esa temática que voy a a estudiar, a investigar. Yo no puedo empezar, por ejemplo, a hacer, en el caso de las investigaciones cuantitativas, perdón, no puedo elaborar un planteamiento de problema o una caracterización del objeto de estudio para las investigaciones cualitativas si no conozco el tema. ¿Cómo lo caracterizo? Puedo escribir algunas ideas, que es lo que les estoy pidiendo a ustedes para la tarea 3, pero son ideas que son todavía muy difusas y que uno todavía no entiende la cosa porque primero lo que vamos a hacer y lo que van a hacer ustedes es leer antecedentes, tesis doctorales desarrolladas con respecto a ese tema de estudio. Bien, entonces, este proceso de escritura académica yo lo comparo mucho con el sastre cuando empieza a hacer un vestido y todavía no tiene idea, tiene que comprar la tela, tiene que comprar todo lo que necesita, hay que seguir un paso a paso antes de empezar a elaborar el traje. En el escritor académico, el paso a paso comienza por el tema y luego los antecedentes. Ustedes ya están sorteando el primer paso, el tema de investigación, el objeto de estudio doctoral. Ahora vendría un segundo paso que es conocer sobre ese tema o sobre ese objeto de estudio, y ahí viene la lectura de artículos y básicamente tesis doctorales, antecedentes. Bien, y esa lectura de artículos y todo eso les va a llevar a planificar, ok, voy a estudiar el estigma, que es el que tengo aquí como de ejemplo, pero ¿de qué trata? ¿Qué otros temas están dentro del estigma? ¿Cómo lo analizo? Entonces, empiezo a elaborar esa maqueta que me permite a mí y que voy a durar unos 8 meses, más o menos, elaborando esa maqueta, ese gran proyecto de investigación doctoral, esa eh, producción investigativa inicial que le permite al estudiante doctoral ir a la tesis doctoral, ¿vale? Entonces, en ese proceso de escritura académica, para cuando ya conozco y ya empiezo a redactar los antecedentes o lo primero que vaya a redactar, ya la próxima semana les explico qué vamos a hacer de primero. Vamos a trabajar primero es el capítulo de antecedentes, teoría y método. Ese trabajo se lo dejo la próxima semana. Todo eso, lo que yo escriba, si voy a trabajar la evaluación de resultados, un poco apegándome a lo que decía la profe Nicole ese rato, si voy a trabajar la evaluación de resultados, que es mi gran temática, que es mi gran objeto de estudio, todo tiene que estar asociado a la evaluación de resultados. No es que yo voy a empezar a escribir ahora aunque está dentro de la didáctica, pero la didáctica es muy amplia, no puedo ponerme a hablar de enseñanza, no. Tengo que centrar todo a la evaluación de resultados, porque todo tiene que tener un hilo conductor. Y ese hilo conductor nos va a llevar por una cohesión léxica y una cohesión gramatical, es decir, con el enlace de ideas, el enlace de ideas se escribe obviamente, que todos lo sabemos, con palabras, pero esas palabras tienen que estar conectadas unas con otras y entre párrafo y párrafo tiene que haber un hilo conductor. Es decir, tiene que haber un enlace, tiene que haber una cohesión, tiene que haber una coherencia. eh, ¿Por qué? Porque ese texto lo van a leer. Básicamente, en su primera instancia, el primer lector es el escritor, el segundo lector es el tutor y el tercer lector son los jurados. O sea, es un trabajo doctoral específico para leer por expertos. Profe John Jairo, lo escuchamos. Hola, profe, buenos días y compañeros, buenos días. Buenos días. Profe, yo iba a preguntar acerca de los antecedentes,
Verás que a nosotros en el anterior curso nos habían dicho que pues siempre se recomienda los artículos, por ejemplo, 5 años antes, que no sean más viejos de 5 años, pero por ejemplo en mi caso, yo he encontrado información de hace 10 años, 15 años, porque pues no está toda la información, digamos, acerca de sus antecedentes pues en ese lapso de tiempo. Entonces, pues no sé allí si se ha admitido eso en una tesis doctoral o se tiene que, como camisa de fuerza, regirse hace tiempo. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Uno, cuando se habla de antecedentes son tesis doctorales. Baja la manito, profe John Jairo, porque a mí me dan, creo que usted me está pidiendo derecho a palabra. Cuando se habla de antecedentes, se habla de tesis doctorales. Ojo, tesis doctorales, no artículos, no ensayos, no libros, ¿vale? Antecedentes son tesis doctorales y cuando elaboro el capítulo de antecedentes, que ya la próxima semana tenemos esa parte, voy a elaborar ese capítulo con trabajos, con tesis doctorales desarrolladas en los últimos 5 años. Es decir, para ustedes aplica del 2022 para acá. Ojo, solo en los antecedentes. Todo lo demás Todo lo demás tiene que ser de fuentes originales. Por ejemplo, los libros de Piaget de 1970. Hay que citarlos como Piaget 1970. Los libros de Vygotsky, artículos que fueron escritos en 1999 y que es muy bueno para mi investigación. Vale, se cita el artículo original. No se puede citar luego un artículo del 2002 que diga Arellano citado en Mutis, no, todo lo que ustedes van a citar a nivel doctoral es original, no pueden establecer cita de cita. Aunque el manual UPEL habla de cita, ese manual es para especialización, maestría y tesis doctorales no utilizamos cita de cita. Entonces, en resumen, la respuesta es solo los antecedentes es de los últimos 5 años, solo ese capítulo de la tesis doctoral. Todo lo demás aplica libros y artículos originales. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me consigo un antecedente de 1998, por ejemplo, relacionado con mi tesis y es muy bueno para mi tesis, vale la pena citarlo? Pues lo justifico, lo incorporo a mi tesis y en un párrafo precedente a la descripción de estos antecedentes, yo digo, bueno, dentro de los antecedentes tengo uno que data de 1998, pero realmente eso me aporta esto, esto y esto. Es fundamentalmente necesario que yo lo tome por esto, por esto y por esto. ¿Listo? Y cuando yo digo yo lo tome, ustedes pueden escribir en primera persona o en tercera persona, porque todos van a hacer investigación cualitativa. Bien, bueno, esa pregunta, entonces nos vamos. Entonces, hablábamos de los mecanismos de cohesión, de la cohesión léxica y la cohesión gramatical. Estas son cosas que obviamente ustedes ya conocen. Aquí lo que les estoy haciendo es un paneo. Ustedes saben que en la cohesión léxica son las palabras. Todo lo que yo hablo y escribo es léxico, pero dentro de un texto académico yo no puedo escribir, por ejemplo, dos veces la misma palabra si tengo un sinónimo. Por ejemplo, decimos, el proceso de escritura está relacionado con la manera como los seres humanos escriben este proceso. Entonces, el proceso de escritura está relacionado como los seres humanos escriben y ya, no necesito volver a repetir este proceso. Ahora, si yo voy a escribir un texto sobre el corazón y digo, el corazón es el órgano del cuerpo humano. Este órgano sirve para muchas funciones. Y luego, el corazón sirve. Fíjense que la palabra el corazón no tiene sinónimos. Tiene, se puede
colocar un referente gramatical refiriéndose, valga la redundancia, a este o a ese o a aquel órgano, pero no tiene, corazón no tiene sinónimo. Entonces, cuando el término no tiene sinónimo, es válido repetirlo dentro de un texto. Pero si tiene sinónimo, uno repite su sinónimo, por ejemplo, estudiante, alumno, discente, aprendiz, etcétera. Todos son sinónimos. Entonces, para no reiterar, para cuando yo necesito reiterar un término que tiene su sinónimo, no lo reitero con el mismo término, sino con su sinónimo. Eso más o menos es lo que se refiere a la cohesión léxica en el libro que tienen escrito por mí, que tienen en plataforma, está muy bien explicado con ejemplo. Profe Rocío. Profe, muy buenos días, queridos compañeros, muy buenos días. Buenos Profe, una días. pregunta, cuando usted se refiere a texto, ¿se refiere a todo el texto en general o se refiere al párrafo? Ah, muy buena pregunta. Cuando yo me refiero a los textos, me refiero tanto al párrafo como estructura del texto macro o al texto macro, a cualquiera de los dos. Siempre tiene que tener coherencia, sea párrafo, sea, ya más adelantico hablamos de párrafo, ¿sí? Pero cuando me refiero a texto, me refiero al párrafo o al texto macro que estoy escribiendo, por ejemplo, un capítulo, un subcapítulo, o un cuento, una novela, todo eso es un texto, pero dentro de esa escritura aparecen los párrafos, como usted lo dice, y esos párrafos se convierten a su vez en texto. Bien, Profe, perdón, le hago la pregunta, es porque, o sea, si es el texto en general, pues es complejo no volver a usar la misma expresión, ¿no? Si es en el párrafo, claro, pues es más sencillo, pero si es en el texto en general, pues es complejo. Entonces yo supongo que debe haber sí. como un límite o... sea, gracias, profe. Sí, sí, muy buena idea, porque sí, claro, si yo estoy escribiendo un tema sobre el estigma en los estudiantes de primaria, por ejemplo, entonces cuando me refiero al término estudiante y lo pongo empiezo a desarrollar, qué sé yo, los antecedentes y escribo en el primer párrafo el término estudiante, luego en el segundo estudiante, luego en el tercer estudiante, pero no utilizo su sinónimo. Entonces, ahí en el texto completo, yo estoy estudiando, perdón, estoy escribiendo una misma palabra, un mismo término, sí, que tiene muchos sinónimos. Entonces, y cuando es en un párrafo, en la estructura propia de cada párrafo, entonces a veces ocurre que se repite la misma palabra que tiene sinónimos. Muy buena pregunta, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Eso poco a poco se va comprendiendo. Uno cree como profesor, como profesores que todos son ustedes, que eso es fácil y que eso lo manejamos, pero cuando empezamos a escribir es cuando empezamos a ver. Por eso es que el estudiante doctoral debe tener un equipo de trabajo, de eso les hablo la próxima semana, debe tener quien le ayude porque es muchísimo trabajo para muy poco tiempo, pero es responsable directo de su tema y de investigación. Es decir, en el doctorado no aplica como en la maestría o en especialización o incluso pregrado, donde el estudiante a veces manda a hacer el proyecto, luego la tesis y la presenta. Aquí no aplica eso porque el estudiante doctoral tiene a cada momento que defender su proyecto, a cada momento. Y si no lo sabe defender, nunca va a aprobar, siempre se va a mantener. Y lo más importante es que es quien debe saber cómo se estructura su propio texto, cómo se estructura su propio trabajo, cómo está la coherencia, cómo está la cohesión, cómo está el hilo conductor, qué relación hay entre el capítulo uno, capítulo 2. Todas esas cosas tienen que irlas manejando paso a paso, poco a poco. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cohesión léxica y gramatical. Fíjense, las estrategias pedagógicas deben permitir la solución de problemas del proceso educativo. Las estrategias, ¿ve? La repito, no hay ningún problema. Según Guerra, en los paradigmas actuales, las estrategias deben estar más enfocadas, pero aquí aplico una cohesión gramatical, es decir, aplico una elipsis. Este cero es que ahí va la palabra estrategia, pero la elimino. ¿Por qué? Para no volverla a repetir una tercera vez. Profe Luis Miguel. Buenos días, profesor.
¿Cómo ha estado, doctor? Yo tenía una cuestión. Por ejemplo, si yo voy a citar los antecedentes de 5 años máximo, entonces, digámoslo, si mi tema de investigación ya queda durante los 3 años del doctorado, y son 5 años máximo de antigüedad que debe tener, pero 5 años ahora serían el 2020, pero de aquí a 3 años de mi exposición ya y de aprobación del proyecto ya no servirían porque digamos, ya sería máximo un 2024, un Por, 2025, ¿no? Entonces, los antecedentes preferiblemente ahorita que estamos empezando el proceso de 2 años de antigüedad. no, Esa es mi ahorita, pregunta. muy buena pregunta, profe Luis Miguel. En este momento los antecedentes comienzan el del 2022, no en el 2020. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Ustedes tienen que prever, obviamente que eso lo tengo a la próxima semana, pero vamos de una, que deben comenzar a citar antecedentes desde el 2023, no del 2022, porque ustedes van a presentar el proyecto en el 2027. Entonces, como van a sustentar el proyecto en 2027, ya ahí es el corte, no la tesis, no la tesis final. El proyecto es el corte para sus antecedentes. Y después para la tesis incorporarán un antecedente, si surge, o uno o dos más, si surgen, si aparecen, ya más recientes, por ejemplo, del 2026, 2027. ¿Vale? Ok, muchas gracias, doctor. Bien, entonces les venía diciendo que aquí tenemos un ejemplo del uso de la cohesión léxica y gramatical. Vemos en morado cohesión gramatical. Normalmente la cohesión gramatical es siempre una elixir, una elisión o un sintagma que recurre a una anáfora o una catáfora. Esos son términos que poco a poco ustedes van entendiendo. Hay que leer mucho sobre eso, pero sobre todo esto se aprende cuando se está escribiendo. Se maneja cuando se está escribiendo. Los que lo pasan escribiendo, que todos los profesores somos, a veces manejamos toda esta información. Entonces, fíjense que todo lo que está en rojo es la cohesión léxica, son ejemplos de cohesión léxica, y lo que está en morado son ejemplos de cohesión gramatical. Dice, del niño para que este, que se refiere al niño, que es una catáfora, entonces este significa el niño, por él mismo significa el niño. Entonces, aquí tienen un ejemplo de uso de la cohesión léxica y gramatical. Este material obviamente ya lo tienen ustedes en plataforma. Y aquí llegamos entonces, todo eso en donde se inserta en los tipos de textos científicos académicos. Profe, lo Sí, escuchamos. doctor Pablo, muy buenos días. Gusto saludarlo. Venga, yo tengo, antes de pasar a esto, tengo una inquietud que no me queda muy clara. Digamos que en mi tópico de estudio se habla de la decolonialidad, ¿no? Y cuando yo busco textos de tesis de grado, encuentro que las citaciones que ellos han hecho son tesis actuales. Son tesis de 2023, 2024. Las citaciones que ellos hacen sobre el tema de decolonialidad son de muchos años atrás, son del 2000 para atrás. Entonces me genera eso cierta preocupación porque, pues, los autores sobre los cuales se podría sustentar, digamos, el tema de estudio, pues son de muchos años atrás. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo? Usted me dice sí, o sea, puede justificar, pero si son de tantos años atrás, ¿cómo hacerlo? Pero, O sea, no profe, sé, ¿y cómo citar si no se puede citar la cita de la cita? O sea, ¿cómo hacerlo ahí? es que son dos cosas distintas. Una, obviamente que la próxima semana vamos a profundizar en antecedentes, pero una es elaborar el cuerpo de antecedentes. El antecedente son tesis doctorales, son 5 o 6 tesis doctorales que ustedes van a citar para el proyecto, más nada. Eso tiene que ser de los últimos 5 años. Los antecedentes, que es un cuerpo de investigación, perdón, que es un producto de investigación, que son 2, 3, 4 páginas. ¿Vale?
Todo lo demás, las teorías bases, los referentes teóricos, la descripción del objeto de estudio, la metodología, todo lo demás, desde Aristóteles para acá, desde que se empezó a escribir el mundo, Ah, ¿vale? perfecto, ya. Me queda claro, Claro, sí. Ya, entiende. perfecto. Y es muy buena la pregunta que hace, profe, porque a veces pensamos que cuando uno dice antecedente se está refiriendo a todo. No, los antecedentes en este caso son de estudios doctorales, solamente para el cuerpo que uno denomina estado del arte o denomina estudios previos. Son investigaciones doctorales que se han efectuado en la temática previo a mi tema de investigación, ¿vale? Todo lo demás, desde Aristóteles para acá. Incluso Aristóteles tiene el libro, se han publicado nuevos libros, digamos, nuevas versiones de los libros de Aristóteles. Entonces vamos a cerrar esta parte para grabar esta clase con esta parte de los tipos de texto. Entonces, ustedes o uno cuando va a escribir, uno dice, ya va, ¿qué es lo que voy a hacer? Ustedes van a elaborar, en este caso, un proyecto o intención investigativa, que es uno de los tipos de texto de corte académico, donde tenemos el ensayo, artículos científicos. Ustedes van a elaborar al menos 2 artículos científicos. eh, Porque es obligatorio dentro de los acreditables, van a elaborar informe y ese informe que ustedes van a elaborar tiene 2 versiones. El informe de la tesis doctoral, que es de último, y el informe del proyecto o intención investigativa, que es con lo que lo van a elaborar desde ya empieza el proceso de elaboración con la selección del tema. Entonces, estos tipos de texto son eminentemente académicos, científicos. No aplica, por ejemplo, y ya te doy derecho de palabra, profe Andrés, y los que levantaron la mano, no aplica aquello de niños y niñas o lenguaje inclusivo, etcétera. Profe Andrés, Profe, buenos días. De igual manera, la temporalidad del artículo científico que se va a escribir o que se haya escrito debe ser de los últimos 5 años. lo que usted va a escribir, Sí, es decir, por ejemplo, yo ya tengo un artículo científico escrito sobre el tópico de investigación, pero fue publicado en el año 2024. ¿ya estaba inscrito en el doctorado? No, no estaba Bien. inscrito en el doctorado. Los artículos que ustedes van a publicar tienen que comenzar con fecha desde el día que se inscribieron en el doctorado. Si al otro día publicaron un artículo escrito por ustedes, ese vale ya. Pero desde De el día acuerdo. que se inscribieron en el doctorado hasta que vayan a inscribir la tesis doctoral. Si no tienen los 2 artículos publicados antes de escribir la tesis doctoral, no pueden hacer inscripción de la tesis doctoral. Listo, muchísimas gracias. Listo. Bueno, de todas maneras, de acreditable, de todas esas cosas, la tenemos pendiente allí. ¿Profedel tiene levantada la manita o se quedó levantada la mano? Ok, bien. Entonces, estos tipos de texto, como les decía, no aplica este lenguaje inclusivo del que tanto se habla ni nada. Estos tipos de texto aplica el género masculino, niños, hombres, mujeres, no aplica nada de eso allí. Y la importancia de estos textos científicos, académicos, es que tienen una manera de escribirse, tienen una serie de estructura de párrafos y tienen un marco de referencia donde se escriben. Ustedes van a escribir, como les dije, para un cuerpo de doctores que son los que le van a leer tanto como tutor como jurado y para ustedes mismos. Ustedes no van a escribir este texto para niños, para los maestros de su escuela, no, ustedes van a escribir, es para que esta tesis cuando termine forme parte del repositorio de investigaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyos lectores son estudiantes del doctorado. Y aquí entramos a hablar del contexto, que es algo supremamente importante porque se refiere al lugar donde se elabora esta investigación. Y voy a cerrar hablando de tipología textual para volver al contexto en la próxima sesión.
¿Por qué les dejo esto aquí de tipología textual? Porque tenemos que tener en cuenta que los textos académicos forman parte, ¿sí?, de un tipo de textos que es netamente científico, porque existe una gran proliferación de textos y algunos estudiantes me dicen, profe, pero yo leí tal libro que no tiene, que los párrafos son de 3 líneas. Sí, pero ¿de qué trataba ese libro? ¿Era un libro que de educación emocional para que la gente entienda? Es decir, depende del tipo de texto que yo escriba. Depende, eso nos lleva a qué tipo de palabras son las que coloco, son las que textualizo y cómo organizo ese texto. Ustedes van a escribir, como ya les he dicho, un texto académico, científico, normalmente que de acuerdo a la aparición en el contexto social son textos de información científica. Bien, entonces, bueno, nos quedan 4 minutos. Si hay alguna pregunta acá. Profe Yamit. Entonces, con usted cerramos. Buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, lo escuchamos. Una inquietud ahí la hago de una vez porque para aclarar la inquietud en los antecedentes se diferencian entre nacionales e internacionales o no interesa allí esa parte. Eso sería, profe. Muy buena pregunta. A nivel doctoral, eso, el manual UPEL dice buscar antecedentes nacionales y buscar antecedentes internacionales, pero en el proceso de escritura como tal, no es necesario clasificarlos en nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque en su descripción, que lo trabajamos la próxima semana, el antecedente tiene que llevar el autor, que es un solo autor, porque las tesis doctorales no se hacen en ninguna parte del mundo entre dos investigadores. Entonces, el autor, el año, el lugar donde se publicó, el país, en la universidad donde se publicó, qué tipo de estudio doctoral. Es decir, el antecedente ya lleva explicado por sí mismo de qué país es. Por lo tanto, yo no necesito clasificarlo en nacional e internacional. Y además que hay temas, por ejemplo, esto de la decolonialidad, eso muy difícil lo va a conseguir en Colombia como antecedente nacional. Normalmente se consigue en el contexto internacional. Entonces, muy buena pregunta porque el antecedente, si bien es cierto que puede haber uno al lado de mi casa, pero ese antecedente es, si es doctoral, aplica para contexto nacional. Es decir, no van a conseguir antecedentes regionales, locales, nada, o nacionales o internacionales, pero no los tengo que clasificar, ¿sí? Porque ustedes están haciendo son estudios doctorales. Sin embargo, hay tutores que piden que eso se clasifique en internacional y nacional. Bueno, ya eso depende de cada tutor, pero en líneas generales, si ustedes manejan las normas UPEL, si ustedes manejan el tema, ustedes defienden ante el tutor diciéndole, bueno, ya va, yo como estudiantes doctorales que son uno, o como uno, perdón, cuando uno es estudiante doctoral, uno es un profesional capacitado que tiene que conocer su tema. Entonces uno dice, no, profe, yo no los voy a clasificar en nacionales e internacionales porque yo creo que además no tengo ni uno nacional, todos son internacionales, por ejemplo. ¿Vale? Bien, entonces dejamos de compartir, vamos a cerrar esta primera sesión, son las 8:34, a las 8 y yo creo que a las 8:43 más o menos ya se ha convertido el video a YouTube, ya se ha organizado, ya se ha hecho la conversión, entonces ya podemos entrar a la segunda sesión. Vamos a ponernos nos tomamos un cafecito y a las 8 y exactamente 10 minutos, 8:45. ¿Listo? 8:45 nos vemos. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Vale, gracias. Gracias.